Pauta de análisis en la 100.5. 8 de la mañana con 5 minutos. Probablemente sienten nuestros auditores que estamos rapiditos, ¿cierto? Avanzando con los titulares, con el comienzo, porque tenemos ya conectada a nuestra entrevistada, la alcaldesa de Providencia y, podemos decir, candidata presidencial o precandidata presidencial, Evelyn Matei. La vemos ahí y la escuchamos. Evelyn, ¿cómo está? Muy buenos días. La saludamos desde aquí el estudio, los estudios de Radio Pauta. Hola Connie, hola Claudia. Una alegría estar con ustedes. Buenos días y a todas las personas. Muchas gracias, igualmente. muchas gracias, alcaldesa. A ver, partamos, alcaldesa, por el momento. Esta es la semana de la cuenta pública. Hay una gran expectativa respecto de si este va a ser un discurso de anuncios o este va a ser más bien un discurso como de balance respecto del momento en que se encuentra el país. Usted fue bien crítica el fin de semana, dijo que el principal problema de este gobierno es la falta de gestión y que al gobierno se le está acabando el tiempo, que ya no es posible quedarse en la retórica y en las promesas. Y también José Antonio Kast fue muy duro este fin de semana, retomó, digamos, la dureza con la... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta mirada tan dura de parte de dos figuras presidenciables en este momento? Claudia, yo creo que lo mío no ha sido duro. Ya. Es evidente que Chile está en una crisis económica, en una crisis, para qué hablar, de seguridad ciudadana, en una crisis política, en una crisis también en materia de salud. Y yo traté de ser súper respetuosa. Pero la verdad es que el crecimiento que hemos tenido, por ejemplo, en las listas de espera, no es aceptable. La cantidad de muertos que hemos tenido, la baja cantidad de personas, ¿no es cierto?, vacunadas contra la influenza, eso es falta de gestión. Ya. Para ser bien precisos, alcaldesa, perdón, pero para ser bien precisos, alcaldesa, si comparamos la cantidad de digamos, los números de la cantidad de gente y en porcentaje vacunados a estas alturas del año pasado, es la misma cantidad, incluso un poquito más ahora. No lo comparemos con el año pasado, Connie. Es verdad que se adelantó el virus de la influenza, pero digamos, no es que haya mucho menos gente vacunada. A eso voy. La verdad es que para nosotros, en Providencia, nosotros hemos hecho ya varias campañas. Me fui yo a vacunar con prensa, etcétera. Hemos hecho llamados y nosotros no hemos visto esos mismos llamados de parte del Ministerio de Salud. Yo recuerdo, digamos, cuando estaba Enrique París, cuando estaba Paula Daza, los llamados a vacunarse eran mucho más insistentes, eran mucho más directos, eran mucho más frecuentes también y eran mucho más tempranos. Porque a estas alturas en realidad ya vacunarse sí, ayuda, siempre ayuda, pero lo lógico es vacunarse en marzo. Entonces yo de verdad no he visto esa campaña y para qué hablar de las listas de espera que han crecido demasiado. Yo creo que eso es efectivamente falta de gestión. Sí. Volviendo, perdón, Evelyn Matei, volviendo, digamos, a la pregunta inicial de la cuenta pública, ayer José Antonio Kast, en una entrevista al Mercurio, decía que la única cuenta que debería interesarnos, comillas, ¿no?, es la cuenta regresiva para que se acabe este mal gobierno. ¿Está de acuerdo usted también? ¿Usted considera lo mismo? ¿Que esa sería la única cuenta que hay que sacar? A mí me parece que nosotros tenemos 2 años de este gobierno por delante y lo que me importa es que Chile salga adelante. Yo realmente siempre he pensado que nosotros, todos los que estamos en política, que hemos jurado, los que somos creyentes juramos, los otros prometen ante la Constitución, que vamos a trabajar en realidad por el bien de Chile. Eso es para mí lejos lo principal. Cada uno tiene sus formas de hacerlo, de decirlo. Yo en general trato, no siempre, uno es humano, pero trato efectivamente, ¿no es cierto?, de colaborar todo lo posible con el gobierno que esté, porque creo que realmente los problemas de los chilenos están primero. O sea, la postura de José Antonio Kast, que dice que el presidente Boric ha hecho travestismo político, que solo lo que importa es que se acabe este mal gobierno, usted no es el tono que usted quiere asumir. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de ser. Yo estoy en la política desde hace muchísimo tiempo. Me tocó ser oposición prácticamente todo el tiempo que fui parlamentaria. Y nosotros teníamos una conversación que era importante
con los ministros y con el gobierno Mm. de la entonces Concertación. Y creo además que esa fue la época en que Chile más avanzado. A mí me acomoda ese estilo. Estamos conversando con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Evelyn, hablando de la cuenta pública, uno de los debates, de las discusiones que se ha dado en los últimos días es si el presidente va a hacer algún anuncio concreto o qué tanto va a decir acerca de esta promesa de campaña, que era la condonación del CAE. Han hablado los ministros, dicen que no van a hablar de condonación, sino que de una solución general. Usted ha dicho que está en contra de la condonación universal, al menos del CAE, pero en el 2020 usted aparece en un video, ¿cierto?, que anda dando vuelta, donde se muestra a favor de un perdonazo total a los deudores del crédito con aval del Estado. ¿Nos puede explicar qué fue ese video y por qué cambió de opinión? Bueno, y en esa época yo supuse que cuando estaban proponiendo el CAE, era algo factible. Yo no tenía idea, en realidad, yo era Pero no alcaldesa, soy había preguntado alcaldesa, los no números sabía usted. cuánto costaba, no sabía cuánto costaba. Y yo me equivoqué al decir que sí. El tema es que el gobierno, o este gobierno, desde un principio, cuando hizo esa promesa en la campaña, sabía que no se podía cumplir. Porque la verdad es que 11.000 millones de dólares es imposible de cumplir. Ya. En cualquier gobierno anterior y futuro. Ya, pero eso parece ser, Imposible. pero eso Más aún, eso parece ser un acuerdo transversal. Tal vez, no sé, alguien en el Partido Comunista podría estar sosteniendo condonación universal, pero el gobierno lo ha dejado bastante claro. Ayer a mí me tocó entrevistar a la ministra Vallejo. perdón, Connie, Pero déjeme terminar la no hay ni para pregunta. condonación, Ya, no hay por eso ni es que para eso le quiero condonación preguntar, porque universal ni para mucho más. Estamos al borde ya, Chile, del endeudamiento. No lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Y la verdad es que estamos pagando más de 4.000 millones de dólares solo en intereses todos los años. Eso bueno, es eso es lo que le pasa a las familias cuando se sobreendeudan. Y finalmente a lo único que se dedican o a lo único que les alcanza es a pagar los intereses. Eso es lo que ya le está pasando a Chile. ya, Entonces pero a déjeme mí, de preguntarle verdad, ahí algo. Sí. a menos que me digan qué otro programa van a cortar. Ujú. ¿Qué van a cortar? ¿Van a cortar educación? ¿O qué aumento En o qué impuesto se puede aumentar? Perdón, lo que pasa es que con los impuestos ya, yo creo que a esta altura debiéramos haber aprendido la lección. Cuando durante el gobierno segundo de la entonces presidenta Bachelet, se nos señaló que se iba a hacer una reforma tributaria con dos promesas. Una, que no iba a afectar ni el crecimiento ni la inversión. Bueno, la verdad es que hemos visto que sí afectó y ha derribado la inversión y el crecimiento. Y dos, nos dijeron que se iba a recaudar una cierta cantidad de dinero. La verdad que se recaudó la mitad. Pero, Evelyn Entonces, Matei, ¿usted diría entonces, que el exministro Arenas es lo mismo que el ministro Mario Marcel? ¿Usted no confía en que el ministro Mario Marcel tiene un manejo y las mismas cifras sobre la mesa? ¿Usted es economista? ¿Usted lo conoce? eh, Arenas también es economista, Sí, también fue efectivamente. director de Por eso, presupuesto. Y la verdad, perdón, y la verdad es que toda la concertación o la exconcertación o nueva mayoría, como le llaman, avaló esa medida. ya, pero Mario Entonces, Marcel la pensando... verdad es que yo lo único que le quiero decir es que ya no hay espacio para seguir aumentando impuestos. A esta altura, nosotros hubiéramos recaudado Mm, mucho más dinero de lo que sí, se ha Evelyn recaudado si Matei. hubiéramos seguido creciendo. Y por lo tanto, hoy día el énfasis tiene que estar en el crecimiento. Y yo no veo a esta altura qué qué Mm, impuestos se puede subir. sí, además Estamos de... ya con impuestos que son en promedio mayor que los de la OCDE. sí, Entonces, Evelyn, ¿hasta cuándo? sí, Evelyn Matei, vuelvo a la pregunta sobre Mm. Mario Marcel. Cuando se está hablando sobre el CAE y es la figura del ministro de Hacienda, el que está haciendo esta propuesta para presentarla en septiembre, ¿usted no confía en que él va a encontrar una fórmula razonable para esta solución al CAE? ¿O lo ve más bien forzado en llevar adelante un programa que no tiene mucho que ver con él? Me interesa saber su mirada sobre la figura del Es ministro bien, Marcel. es bien difícil ponerse en los zapatos de una persona, ¿no es cierto? Yo he visto en general a Mario Marcel em, tratando de hacer lo mejor posible, pero por ejemplo, la reforma previsional original que presentaron
no era propio de lo que yo hubiera esperado de él. La reforma tributaria tampoco era muy propio de lo que yo hubiera esperado de él. Así que vamos a ver qué es lo que proponen. Yo a estas alturas veo o sea, prácticamente no veo espacio, porque para hacer un proyecto como ese hay que dejar de hacer otras cosas. Y, Y me gustaría saber qué otras cosas se va a dejar de hacer. Pero además hay una segunda pregunta. Supongamos que vamos a dejar de hacer otras cosas para reforzar algo. Mm. ¿Es de verdad el CAE la mayor prioridad? O si usted le pregunta a la gente, ¿no cree que, por ejemplo, tener mayores medidas, sobre todo, por ejemplo, para reforzar el límite en el norte? Yo creo que la mayoría de los chilenos preferirían eso. O sea, primero, no hay dinero. Hay que dejar de hacer algo para eh, No hay dar plata, algún como tipo diría Javier de Milei, no hay mensaje. plata. Y segundo, si se deja de hacer algo de verdad, esta es la mayor prioridad, yo le aseguro que todos los chilenos van a encontrar que seguridad ciudadana es lejos una prioridad mucho más importante. claro, Y donde realmente falta mucho dinero. Quiero claramente. decirle que, por ejemplo, los carabineros en Providencia no tienen autos, no tienen autos. Nosotros les tuvimos que donar como municipio 5 autos. Alcaldesa, probablemente, es cierto, sí, las encuestas lo dicen, la prioridad para la gente es seguridad 1 y 2 y 3, pero también evidentemente los gobiernos tienen que preocuparse de varios frentes, ¿cierto? Con más énfasis en lo que son las prioridades, en la seguridad, probablemente en el tema económico, así lo ha dicho el mismo gobierno, que en eso se van a centrar los anuncios, la revisión de la cuenta pública, pero como digo, hay que preocuparse de varias cosas, de muchos temas generalmente. Y cuando usted, me imagino que en 2020 dice se equivocó porque no tenía los números, pero habló digamos, la necesidad de condonar la deuda del CAE, probablemente lo dijo, y estoy adelantándome a la pregunta que le voy a hacer, en relación a, digamos, una necesidad de resolver un tema que existe y un problema que existe. Y si bien el gobierno partió hablando de condonación universal en el programa de gobierno o en, digamos, los compromisos de campaña, ha pasado mucha agua debajo de ese puente y hoy día se habla de condonación parcial de algunos grupos donde se habla de injusticias o que no tengan una situación justa, ¿cierto? Y ahí yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con los estudiantes que se endeudaron para entrar a la universidad, que hoy día están pagando algo que les cuesta mucho pagar, porque hoy día efectivamente ha bajado el interés, es contingente al sueldo, pero igual hay gente que, por ejemplo, no terminó la carrera o gente que con la que no obtuvo la promesa que se había prometido o las expectativas que se habían hecho de que iban a tener un sueldo porque iban a tener un cartón que les iba a permitir tener un sueldo más o menos mejor, ¿cierto? Y que podrían haber pagado esta deuda, pero que no lo tuvieron porque son carreras que no tienen, digamos, que no hay espacio en el mercado o en universidades de muy dudosa calidad. ¿Qué pasa con ese grupo? ¿No habrá que resolver ese problema? A ver, Connie, conozco mucha gente que no tiene dónde vivir, que está pagando 250.000 pesos por vivir en una pieza donde han hecho piezas, las puedo llevar en Providencia, la forma en que está viviendo la gente. Conozco mucha gente, además, que está esperando un año. Conozco gente que está ya diagnosticada con cáncer y no la han operado. Conozco gente que probablemente tiene cáncer y no le han hecho los exámenes para corroborar si es cierto o no. Si nosotros nos ponemos a mirar cuáles son todas las múltiples necesidades de los chilenos, podemos citar muchas como los que tú estás diciendo y como otros también. El drama es que hay una cierta cantidad de dinero y tú tienes que ver cuáles son donde más te está apretando el zapato. En el caso del CAE, ya se señaló que si alguien no tiene, es una ley dictada en el tiempo del presidente Piñera, que si tú no estás teniendo ingresos, no pagas nada. Y si tú tienes ingresos, lo que tú pagas está acotado al 10% de tus ingresos. No me parece que en este momento sea la mayor prioridad. No estoy diciendo, claro, si tuviéramos mucho dinero me encantaría condonar eso, pero me encantaría que también nadie tuviera que esperar un año para que lo operen, nadie tuviera que esperar 6 meses para ver si tiene cáncer o no.
nadie tuviese que pagar 250.000 pesos por una pieza realmente inaceptable. O sea, las necesidades son múltiples. ¿Para qué hablar si es que vamos a ver los Mm, campamentos, las condiciones en las que está trabajando la gente? Entonces, el tema es dos. Primero, cuando ellos lo prometieron en la campaña, sabían que no lo podían cumplir. Yo no lo sabía. Yo no estaba haciendo un programa de gobierno. Yo soy una alcaldesa. Cuando me preguntan en un programa de televisión algo que no he estudiado, sí, me equivoqué. Y lo dije ayer y me equivoqué y lo ujú, digo hoy día de nuevo y lo voy a decir todas las veces que sea sí, necesario. Me equivoqué. Pero los que de verdad se equivocaron fueron los que pusieron en un programa mm, de gobierno algo que sabían que no podían sí. cumplir. Eh, Porque 11.000 millones de dólares no hay mm, ahora, pero tampoco lo había ujú. en la época de campaña del hoy día presidente Boric. No lo Conversamos. había, Ujú. nunca lo hubo. Y por lo tanto fue una promesa absolutamente, eh, no quiero poner adjetivo, pero fue una promesa que fue populista, demagógica y falsa desde un principio. Hablamos esta mañana en Pauta Análisis con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Evelyn Matei, un tema del que usted viene hablando hace ya mucho rato es del crimen organizado. Como alcaldesa, usted le ha tocado, ¿no es cierto?, desbaratar muchas bandas sobre comercio ilegal y sabemos que el crimen organizado hoy día no es solamente droga, sino que tiene que ver justamente, ¿no?, con la toma de las calles, de los territorios. Se lo pregunto porque si usted pretende o va a terminar siendo una candidata presidencial, la agenda de seguridad va a ser un tema prioritario en el Chile que estamos viviendo y que viene. ¿Cómo ha evaluado la situación de estos 12 carabineros que estaban operando en el barrio Meix y que se los acusa de corrupción, cohecho, de estar cobrando por darle seguridad a algunos empresarios chinos? ¿No le parece que aquí hay una hebra de un crimen organizado que avanzó mucho más de lo que pensábamos? Porque tiene que Claudia, ver. ese es el peor aspecto, ese es el aspecto más preocupante del crimen organizado. Y yo la verdad que venía sospechando, y lo he dicho además públicamente, que el crimen organizado probablemente ha penetrado mucho más de lo que nosotros queremos ver. De hecho, hay reportajes que muestran que, por ejemplo, en gendarmería, em, hay gendarmes ya que miran para el lado cuando entran las pelotas, ¿no es cierto?, llenas de droga eh, eh, por las paredes de las cárceles. Em, la verdad es que hay signos ya de que personas que trabajan en fiscalía estaban dando datos. En Carabineros lo que ha sucedido es de una gravedad extrema y yo espero que realmente las sanciones sean muy ejemplares, porque uno de los principales problemas del crimen organizado cuando uno lo deja entrar demasiado es que eh, al cabo de cierto tiempo uno no sabe cuáles de las personas que debieran estar luchando contra el crimen organizado efectivamente están luchando contra el crimen organizado en forma Mm. limpia y en Ya, y forma en ese honesta, sentido, y cuáles de ellos ya están sí, cooptados. Y yo tengo la impresión que tenemos mucho más gente cooptada de lo que creemos. Acordémonos, por ejemplo, del caso de ese juez. Yo no estoy diciendo que él esté cooptado, pero fue muy rara su decisión de dar a conocer, de obligar, ¿no es cierto?, a la fiscalía a dar a conocer la lista de los testigos protegidos en un caso del norte, ¿no es cierto? sí, de lo que Dar llevo. a conocer los nombres de los testigos protegidos, perdón, pero o ese juez no tiene absolutamente ningún sentido común y por lo tanto no debiera ser juez, o está colaborando de Mm, alguna manera con el crimen organizado. sí, Y ese tipo de señales lo estamos viendo en muchos casos. Me pareció rara también la decisión, por ejemplo, del juez Urrutia de señalar, digamos, ¿no es cierto?, que las personas que justamente están en las cárceles de máxima seguridad tenían que tener mucho mayor contacto con el exterior, cuando justamente se trata de aislarlos y de que no puedan amenazar a otros reos, que no puedan amenazar, ¿no es ya. cierto?, a Pero los en ese gendarmes, sentido, que no puedan. sí, Evelyn Matei, la agenda que está llevando adelante la ministra de Interior Carolina Toá, usted la apoya, me le parece que va en la línea correcta. Yo tengo la impresión que hay que hacer muchísimo más, primero, en proteger a las personas que luchan contra el crimen organizado, es decir, fiscales, jueces de garantía,
ministros de Corte de Apelaciones, también Suprema, así que llega No, a pero ser me refiero a que necesario. Gendarmes. claro, lo que usted dice, porque usted avanza bastante más allá de lo que vemos. Usted dice acá hay mucha gente que está comprada, lo voy a decir de esa manera brutal. Y entonces, No, a ver, no sé si no comprada, tengo, cooptada, digamos cooptada. no, yo tengo la impresión que, yo no estoy haciendo es distinto decir que yo tengo una impresión, porque cuando digo hay mucha más gente más comprada, tendría que tener la evidencia. Sí. Hay alguna evidencia que apunta a que ya estamos con alguna de nuestras instituciones de alguna manera comprometidas. No tengo todos los antecedentes, pero mi impresión es que efectivamente han avanzado mucho más de lo que nosotros Ya. creemos o que queremos eh, Asumir. creer en la penetración de nuestras instituciones. Evelyn, y en ese sentido, usted que ha dicho que, digamos, y no lo ha descartado, que lo más probable es que sea candidata presidencial, y en ese sentido lo más probable es que se encuentre en la primera vuelta con José Antonio Kast, que dijo aquí, cierto, en Pauta de Análisis, que él sí o sí iba a la primera vuelta, o sea, no a primarias, con usted, por ejemplo, una eventual primaria. ¿Cómo se compite con un candidato que en momentos de crisis de seguridad como la que usted está describiendo tiene posturas más extremas, que sube la apuesta o dobla la apuesta permanentemente, donde va a El Salvador y dice que hay que hacer cárceles como las del Salvador y cárceles aisladas en una isla y hay que hallar a la gente y que no tengan visita de sus familiares y quiere poner un muro como el de Hungría y después dice que en los campamentos hay que tener checkpoints con militares que pidan identidad a los que entran y a los que salen. ¿Cómo se compite con ese candidato, con esas posturas bastante extremas o esas soluciones bastante extremas? ¿O usted comparte, usted comparte esas soluciones? Yo en realidad lo que estoy viendo es cómo se ha combatido el crimen organizado en los países y cuáles son las mejores características. Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, que los mejores sistemas de seguimiento del dinero se pueden estudiar en Portugal, porque ahí hay un centro para esta materia. Cuando uno ve, por ejemplo, que la mejor prevención, uno tenemos muchísimo que aprender, por ejemplo, de Medellín, porque no se trata solamente de poner en la cárcel a los que han delinquido, se trata también de evitar que sigan cayendo niños jóvenes, ¿no es cierto?, como soldados del crimen organizado. Cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son los países que han avanzado en la rehabilitación de reos, cuando uno ve, por ejemplo, cómo se cuidan puertos y aeropuertos, ¿quiénes son los países que lo están haciendo mejor? ¿Quiénes son los países que han tenido mejores respuestas en materia de manejo carcelario? Y esa claramente es Italia, y lo vengo diciendo hace 2 años. Pero Me alegro mucho que Bukele, la estén sí, visitando. pero Pero yo lo que quiero señalar es que, en primer lugar, cuando yo estoy hablando del tema de seguridad ciudadana, lo estoy tratando de hablar con mucha seriedad, con evidencia, cuáles son los países que realmente han avanzado, Y no así, José porque Antonio me Kast, ¿no le interesa parece a usted que las posturas o las soluciones que ofrece el candidato republicano no son serias o son populistas? Yo lo que estoy señalando es que para poder luchar contra el crimen organizado nos tenemos que preocupar de 14 aspectos distintos. Esos son fronteras, cárceles, expulsiones, confiscación de dinero y de bienes mal habidos, inteligencia con redes internacionales naturalmente, inteligencia financiera, rehabilitación, prevención escolares, prevención en barrios, vigilancia en ciudades, redes de cámara, puertos, aeropuertos, protección y detección de corrupción de funcionarios de instituciones críticas, reforzamiento de investigaciones. O sea, lo que Ya. estoy tratando de señalar, y sabe qué más, cuando yo estoy hablando de un problema que es bien grave, no estoy tratando de hacer competencia con nadie. Estoy Pero tratando igual de va a tener decirle que a la competir con ciudadanía, José Antonio Kast, Evelyn Matei. bueno, eso se verá el próximo año. Ya, y yo quiero Yo la preguntarle verdad ahí, es que me he preocupado de hacer un análisis súper serio. En ese sentido, yo agradezco también el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, Horizontal, que ha dado a conocer 100 medidas contra el crimen organizado y contra la delincuencia, etcétera. Y yo, por lo menos, me voy a mantener en lo que yo he hecho siempre, que es tratar sí. de estudiar las mejores soluciones
y lo que digan otros, bueno, eso tienen derecho a decirlo, pero Ya. eso no me saca Va. de mi camino. Bien, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, que ya tiene decidido y definido su camino, muy probablemente como candidata presidencial. Muchas gracias por arrancar este día lunes aquí en Pauta de Análisis. Que tenga una buena semana, que esté muy bien. Que estén súper bien ustedes y un gusto, Un ¿no? gustazo. Gracias, Chao. Evelyn. Gracias. Buenos